días. Seguimos aquí en la 10ª versión de la Feria de los Buenos Libros. Recordarles que vengan a visitarnos a Rapalo 4322 y saludar nuevamente a quienes nos acompañan desde regiones por streaming. A continuación me corresponde presentar a un amigo de Foro Republicano, quien no requiere mucha presentación, exdiputado, exconvencional constituyente, que nos viene a conversar de su libro El fracaso, cómo se incendió la convención. Es un buen libro, por eso está acá con nosotros y no requiere más presentación. Renato Garín con ustedes. Renato, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias además por no avisarle a Pancho Malo, así estamos un poco más tranquilos. Hasta aquí, ¿cómo va la presentación? Bien, vamos a bajarlo hasta ahí nomás entonces. Tenía el chiste preparado. Bueno, ¿qué les puedo contar de este libro? ¿Cómo llego yo a ser convencional constituyente? Es una serie de rebotes biográficos y un poco cómicos, ¿verdad? Que se inicia en el año 2011, cuando en la Municipalidad de Providencia se genera un hito donde el alcalde Lavé es enfrentado, ¿verdad?, por una coalición de liberales, izquierdistas, socialistas, ¿verdad?, para ganar el municipio de Providencia, ¿no? Y ello dirigió una campaña electoral que era la campaña de Cristóbal Belolio Badiola, ¿no?, que es profesor de la Adolfo Ibáñez ahora, ¿verdad?, y que es nieto del general Badiola. A él no le gusta que uno recuerde esto, pero yo creo que hay que colocarlo sobre la mesa. Cristóbal pierde la primaria con una señora llamada Josefa Errázuriz, ¿no? Pero nosotros, esos muchachos liberales que no estábamos todavía ni en la izquierda ni en la derecha, que tratábamos de defender una posición liberal, teníamos un colectivo llamado Red Liberal. Y Red Liberal, el año 2012, se suma a la campaña presidencial o cuasi campaña presidencial del señor Andrés Velasco Brañes, hijo a su vez del exdecano Eugenio Velasco de la Escuela de Derecho, y doña Marta Brañes, por supuesto, ambos del Partido Radical. El señor Velasco en el 2013 comete la tropelía, ¿verdad?, de ir a pedirle 20 millones de pesos a Penta, o sea, más barato el gallo, y nos deja todo expuesto, ¿cierto?, con ciertas partes al aire, ¿verdad?, mostrando, ¿verdad?, cómo un colectivo de personas jóvenes como nosotros estábamos expuestos con Andrés Velasco buscando financiamiento ilegal de la política, con Sebastián Sichel, con Juan José Santa Cruz. Ustedes no se olviden que ese era el grupo Andrés Velasco, al cual nosotros los jóvenes enfrentamos de ese momento y hasta hoy día. El naufragio del mundo de Andrés Velasco, Fuerza Pública, Ciudadanos, tuvo varios nombres, se recuerdan ustedes, ¿no?, impide que quienes teníamos opciones electorales en nuestros distritos, yo soy de Melipilla, Peñaflor, Talagante, la zona sur de la región metropolitana, pudiéramos competir con cupos electorales propios, es decir, tenemos que pedirle cupo a otra persona o a otro partido. Y entonces cuando yo regreso de mi estudio fuera de Chile, primero en Estados Unidos, luego en Inglaterra, había un nuevo sistema electoral. Mi distrito elegía antes 2 diputados, pasó a elegir 6, incluyó a San Bernardo adentro, ¿cierto? Y quedaba una combinación electoral muy interesante para el que competía como nuevo. Estaba Jaime Belolio Avaría, primo del otro, ¿cierto?, que había sido jefe de gabinete de José Antonio Cast. Ustedes saben esto. Y José Antonio Cast, de quien yo tengo una opinión humana, fue altamente generoso con Jaime Belolio Avaría. Y le regaló el cupo en Buin Paine San Bernardo para que Belolio entrara de diputado al Congreso. Cuando doña Nora era alcaldesa de San Bernardo, ¿verdad?, y viene a configuración electoral para que este muchacho Belolio entrara al Congreso. Por Melipilla, Talagante, Peñaflor teníamos a los Coloma, a quienes nosotros conocemos, mi familia desde muchísimo tiempo, son de Melipilla también. La madre es Juan Antonio Chico, de la señora Álamos, que vive al frente de mi casa en Melipilla, por ende mapeados completamente, ¿verdad? Entonces teníamos a Belolio y a Coloma. Por izquierda teníamos a Leo Soto en el Partido Socialista en el distrito de Buin Paine San Bernardo, y quedaban 3 cupos abiertos. Bastante. En un distrito grande, 3 cupos abiertos, era muy atractivo para una persona de menos de 30 años, que era yo en ese momento, ¿no? Entonces, cuando yo logro entrar a la Cámara de Diputados, lo hago a través del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio era
una gran melcocha de liberales, ¿verdad? Democráticos, socialistas, allendistas, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De la melcocha que se genera en la oposición a los gobiernos. Que llegan libertarios, liberales, hackers, Partido Pirata, Partido Igualdad. ¿Verdad? El Frente Amplio original tenía 18 partidos de movimiento. Y para mí era muy atractivo. ¿Por qué? Porque había liberales, Javier Parada, Pablo Vidal, Lado Miroso y otros. Y en mi distrito podía competir yo con esa marca y tenía chance de ser electo. ¿Y qué es lo que terminó siendo? Yo termino arañando el último cupo en el distrito, ¿verdad? 14, y soy electo diputado en 2017. Gana la elección Coloma, luego Marisela, Jaime Belolio, Leo Soto, Raúl Leiva y yo. ¿No? Entonces, 2 PS, un Frente Amplio, 2 UDI, y en ese momento Marisela era del PRO, de Marco Enrique. Y entonces entro a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Contento, ¿cierto? Mi familia eufórica. La gente cuando entra a la Cámara de Diputados piensa como que se ganó el quino. ¿Eh? Y al poco andar, me doy cuenta que tenemos un problema estructural. No logramos hacer reuniones a la hora con los muchachos diputados. No logramos ponernos de acuerdo en cosas básicas de funcionamiento. No teníamos un reglamento de nuestra bancada de 20 personas que iba desde Pamela Giles, ¿verdad? Princesa de Pedro Valdivia Norte, ¿verdad? Hasta muchachos de formación comunista, anarquista. O sea, un arco bien interesante desde lo social, inmanejable en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, en la jerga de los políticos, es llamada la calle 14, en relación a la penitenciaría de Santiago, que tiene 13 calles y la 14 está en la Cámara de Diputados en Valparaíso, para que ustedes vean el clima que hay dentro. Cuando yo entro a la Cámara de Diputados, les digo abril-mayo del primer año 2018, me doy cuenta que el compañero Jackson tiene fuertes problemas de relaciones personales con los demás miembros de la Cámara. Y esto estaba rebotando en los demás. Entonces ya teníamos un roce ya evidente. O sea, difícil convivir así. Pablo Vidal, además, una buena persona, está en la tele ahora, le encargaron distribuir nuestros asientos en el Congreso, todos juntos, pero había que distribuirlos, ¿verdad? Y él me instaló por un lado, al lado de Jorge Brito Asbun, que me hablaba todo el día Hamas, Hezbollah, el Estado de Israel, ¿verdad? Gaza, ¿cierto? Todo el día. No le estoy exagerando, ¿eh? ¿Hubiera conflicto o no? Por eso, de hecho, me inscribí en el Comité Chileno-Palestino del Congreso para que me dejara de joder. Pero siempre hay personas que se inscriben en los dos. Como Jaime Belolio. Estaba en el Comité Chileno-Palestino y en el chileno-israelí. A esas alturas ya se había olvidado José Antonio Cast. ¿Ah? Se quería ir de la UDI a la izquierda, ¿se acuerdan? Que era como Evópolis. Yo competí con él electoralmente, se lo conozco muy bien. Y muy amigo del Frente Amplio, o sea, Jaime Belolio, para que ustedes se hagan una idea, ha tomado más cervezas con Boric y Jackson que yo. O sea, busquen la prensa. Yo jamás tengo prensa en Ñuñoa diciéndole, bueno, chiquillos, discutamos la idea. ¿Se han dado cuenta que esta es la retórica, no? Discutamos la idea, chiquillos. ¿Cuál es la idea? Agarrar los cupos, pues esa es la idea. Entonces el Frente Amplio, el primer Frente Amplio, 20 diputados, ojo, es una dinámica social difícil. Yo me voy quedando aislado, pero aislado no ideológicamente por ser yo un liberal y ellos ser unos comunistas izquierdistas intragables, porque no lo eran, sino porque no teníamos método de trabajo. Cuestión que para mí, que soy un obsesivo del trabajo, de hacer libritos y cosas, era intragable, ¿se dan cuenta? Entonces, cuento corto, con un lado Jorge Brito Asbun, a mi izquierda Florcita Motuda. Para que ustedes se hagan una idea de mi situación en el Congreso, yo a los 6 meses hablaba solamente con Florcita Motuda. Entonces, desde ahí me llamo el pobrecito mortal del Congreso. Entonces, en esa dinámica, soy el primer diputado en renunciar a la Revolución Democrática. Hago denuncias bastante, a mi entender, serias en ese momento, de malos manejos de plata, de rendiciones incompletas, de que nos cobraran la mitad del sueldo. Yo durante casi 1 año y medio cobraba la mitad de mi sueldo y no sabía dónde está la otra mitad. No sabía, hasta el día de hoy no sé. Nunca vi una cuenta corriente de la plata donde yo donaba a Revolución Democrática, un statement, de decir, esto hemos ganado en intereses
lo básico y elemental que cualquiera de ustedes puede hacer con sus cuentas, un diputado de la República no podía hacerlo con la suya. Insólito. ¿Y a quién teníamos de presidente RD? A Rodrigo Echecopar, que había sido el jefe de gabinete de Giorgio Jackson en el Congreso y ahora vivía con Jackson ahí en Recoleta. Entonces un equipo, ahí, cerradito, como un camarín. Disculpen la expresión, como unos cabrones del camarín. ¿Te han visto en el fútbol cómo se produce eso, no? Los que han practicado un deporte, que chocan otros jugadores que se cabronean el camarín y son capaces de echar a los técnicos, etcétera. Eso pasó acá. En Valparaíso aparece la figura de Catalina Pérez. No sé si les suena. Una muchacha brillante. Habla sueco, una lengua dificilísima. Habla inglés. Castellano le cuesta un poco más, que ha mostrado. Exiliada a su familia en Suecia. Se educa en el mundo escandinavo, que es el primer mundo europeo, donde los estados socialdemócratas, ¿verdad?, llegaron a quebrar incluso en Suecia, pagando y pagando y pagando servicios sociales, ¿verdad? Llega a Chile, Catalina, estudia Derecho en la Universidad Católica de Antofagasta, ahí se arranchan en Antofagasta con su familia. Ella siempre fue comunista de militancia, los padres la metieron a militar al Partido Comunista muy joven, muy chica. Esa torpeza que algunos padres hacen, ¿verdad?, de traspasarle el partido político, el club de fútbol y la religión a los hijos, ¿verdad?, casi a la fuerza, como si fuera el ADN de las personas. En Catalina eso estaba muy presente. O sea, una ex comunista salía del partido, pero con una fuerte militancia en la izquierda doctrinaria, pero sin doctrina, es decir, pragmática. Un poquito mapu. Entonces, Catalina Pérez nos gana la presidencia del partido a finales del 2018 contra Javiera Parada, o sea, el bloque de izquierda versus el bloque de derecha liberal, ¿se entiende?, del partido. Perdemos, creo que por 300, 400 votos, porque en RD no vota nadie, es insólito, o sea, tú tienes en la militancia 40.000 personas y votaban 1.500, 2.000. Y entonces yo quedo atrapado. Catalina Pérez me llena de denuncias en la Comisión de Ética, yo fui llamado 3 veces a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados por mi propia bancada. Perdió las 3 veces, obviamente, hizo el ridículo. Me acusaron de todo. Ustedes buscan en internet las acusaciones que me hacen en torno a Catalina Pérez de Giorgio Jackson cuando yo salgo de RD, son insólitas. Solo le faltó, discúlpeme, que yo era pedófilo. Solo le faltó eso. Realmente. ¿Por qué? Porque ahora se ve claro. Porque con un personaje como yo, como mis aliados dentro del partido, los negocios eran inviables. Porque no puede hacer negocio cuando hay gritones en el medio. Bueno, yo renuncio al partido en febrero del 2019 y quedo solo en la Cámara de Diputados. El Frente Amplio me niega el acceso al comedor, quedo sin donde almorzar, los RD me hacen ley del hielo y me dejan de hablar, y entonces Florcita Motúa se convierte en mi compañero de rutina. Y por supuesto yo filtrando que había 2 loquitos, ¿verdad? Gonzalo Winter Echeverry, nieto de Alfredo Echeverry, hijo de una lobista, la señora María Elena Echeverry Kurt, nos bautiza los Loco Adams. ¿Recuerdan esto, no? Se hizo grabar con un funcionario del Congreso diciendo que Garín y compañía eran los Loco Adams. Y ese muchacho estudió Derecho en la Chile, me conoce hace 20 años, estudió en el Colegio Verbo Divino, digo así, es de buena familia, ¿me entienden? Para que me esté insultando en la Cámara de Diputados, por último hágalo en privado. ¿Se entienden la falta de concepto ni siquiera para insultar? Bueno, en ese escenario no tengo que ser muy explícito para decirles que yo me quería arrancar del Congreso como fuera. En parte por Florcita Motúa, en parte porque me hacían la ley del hielo, en parte porque es la calle 14, en parte porque competía distrito con Marisela Santibáñez, que fue y dijo, bien muerto el perro con los asesinos de Jaime Guzmán. Después que Boric y Maite Orsini fueron a Palestina, no se pierdan esto, a Palestina y de vuelta, camuflaron un viaje a París para juntarse con el asesino de Jaime Guzmán, a tomar cafecito en la Rue de Cien. ¿Qué se cree en la maga de Cortázar? Es insólito. ¿Se dan cuenta que no son problemas doctrinarios? No es que tú dijiste esto y yo pienso esto otro en las políticas públicas. No. Es que no podemos estar juntos en esas condiciones, en esas conductas. De mínima decencia laboral, de mínima decencia humana y de el buen manejo de los dineros públicos, que es de donde viene tu sueldo.
Por eso yo renuncio a Revolución Democrática. Y detrás de mí, no por mí, sino detrás de mí, meses después, Pablo Vidal, Javiera Parada, Natalia Castillo, la concejala por Santiago, y así, un partido que hoy día está vaciado. ¿Por qué? Porque el diagnóstico mío, quizá exagerado, era correcto. Había una dinámica poco feliz, ¿no? Entonces, el 15 de noviembre del año 2019, después de un mes de violencia en Santiago, de un apocalipsis realmente en Santiago, especialmente en el entorno de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en Plaza Italia, lo vi, yo me bajaba del bus de la Cámara de Diputados a la Facultad de Derecho, son los dos lugares que habité durante mucho tiempo. Fue insólito lo que se dio, realmente. O sea, no hubo un rincón del entorno de la Escuela de Derecho que no quedara pintarrajeado, destruido, ¿verdad? Molido con picas, ¿cierto? Manchado. Monumentos nacionales. El 15 de noviembre del 2019, cuando se hace el acuerdo constitucional, yo no estaba en el Congreso. A mí me pareció un mal acuerdo. Me pareció que el quórum de 2/3 era exageradamente alto, que esta dinámica salvífica de la patria y la clase política iba a chocar con las mayorías. Se autoconvocaron en el Congreso para hacer un acuerdo a espaldas de los regímenes de las comisiones para después procesarlo por dentro. Mal hecho, desesperado, una clase política desesperada porque pensaba que venía el apocalipsis total. Y agreguémosle a esto, Sebastián Piñera, no se olviden de este nombre, Sebastián Piñera, hizo todo lo posible para que el país ardiera. Se fue a comer pizza, dijo que estábamos en guerra, cometió todos los errores posibles. ¿Para qué decir? ¿Para qué agregamos que se lleva 20 años rascándose en televisión como si fuera un canino? Y nadie le dice nada porque tiene 3.500 millones de dólares, ¿verdad? Gobernó este país con su primo, que es un hombre muy inteligente, mucho más que él. Y le costó la carrera al primo. Ese es Piñera. Le costó la carrera a Andrés Chadwick su torpeza, cuando el presidente habría sido Chadwick. Y el que tenía que irse para la casa era Piñera. Y eso no es ser golpista, es ser realista, señores. Si Piñera era un mal presidente, un mal gobernante, es un trader de bolsa. Démelo de director de presupuesto, ministro de Hacienda por último. ¿El presidente de Chile? ¿Una persona que le cuesta expresarse? No, insisto, Sebastián Piñera tiene una responsabilidad en lo que ha ocurrido en Chile brutal, en sus dos gobiernos, y su entorno es terrible. ¿Dónde está Rodrigo Ginspeter ahora? Les pregunto, ¿dónde está el campeón Ginspeter? Es estafeta de Andrónico Luxic. Es el gerente legal de Quiñenco. Ese es Ginspeter. Yo lo he visto por el barrio del Golf caminando con su carpetita, ¿cierto?, detrás del millonario, así una cosa bien decadente, ministro interior del país. Es el piñerismo, digo. Y le costó la carrera a Andrés Chadwick Piñera, un hombre talentosísimo, Mapu. O sea, un gallo que maneja de Mapu incluso a republicanos, diría yo. Es un tipo que habla con la clase política completa, Andrés Chadwick. Y le costó su carrera. Para que ustedes dimensionen lo que pasó. Entonces, ya cuando cae Chadwick, lo votan en el Senado, ¿cierto? Yo fui a despedirme de él, porque Andrés Chadwick es un caballero, profesor de Derecho Constitucional, de los coroneles de la UDI, el más educado de todos, no tiene un caso de corrupción, ha sido generoso con su entorno. No, Andrés Chadwick es una persona realmente de los políticos chilenos, un lujo. O sea, comparado con Piñera, es que no hay punto de encuentro, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando yo llego a la convención, yo vengo arrancando, renunciado del Congreso en el fondo, porque no podía trabajar en el Congreso con estos muchachos, porque la Cámara de Diputados era un lugar muy inhóspito, y porque dieron la posibilidad de salirnos. Armaron un artículo en el acuerdo para que los campeones del acuerdo pudieran renunciar a sus cargos a ser constituyentes. Felipe Arboe, ¿cierto? Hugo Gutiérrez renuncia también, y yo me cuelgo de eso y me voy de la Cámara de Diputados. Una cuestión insólita, o sea, acababa de llegar hace 3 años, renuncio a la Cámara de Diputados para irse este experimento constitucional, ¿verdad?, a probar suerte. Y en mi cálculo estaba la idea de que la concertación, la centroizquierda, llámenlo como lo llamen ustedes, iba a resurgir de alguna manera. Y que en el Consejo Constitucional íbamos a tener una bancada importante. Entonces yo le pido un cupo al Partido Radical, un cupo prestado, el Partido Radical me presta el cupo a mí. Pero sin embargo soy el único que entra. Y la democracia cristiana solo mete a Fuad Chaín. Y el PPD mete a Felipe Arboe y 2 más y quedamos solos. Y el Partido Socialista, dirigido por Ricardo Montero, han escuchado a este muchacho, ¿no? Ricardo Montero, jefe de gabinete de Toa después, hoy día subsecretario de Defensa, socialista.
Verbo divino. Montero Allende. No, si todos estos muchachos son estupendos. El Partido Socialista decide, movido por Montero, ojo con esto, movido por Montero, y yo pienso que movido por Elizalde, deciden darnos la espalda en la Convención Constitucional. A la DC, al PPD y al Partido Radical y a los demás. Y solo rescatan, para que ustedes vean cómo es Chile, solo rescatan a uno. Y se lo llevan para su colectivo, porque le ponen colectivo socialista. Y en las semanas ya de más euforia le decían la colectiva socialista. Estos eran los representantes del partido más grande de la izquierda. Montero, que es un muchacho muy astuto, muy ambicioso, se da cuenta que no hay muchos costos en darme la espalda a mí, que no hay muchos costos en darle la espalda a Chaín, y que hay mucho menos costos dando la espalda a Arboe, ¿cierto? Pero que no podía dejar afuera a Patito Fernández Chadwick. Y Patito Fernández Chadwick se había elegido con los votos de la coalición centroizquierdista en este distrito, con votos radicales, liberales, PPD, etc., llega a la convención y ya no era liberal, era socialista. Ese es Pato Fernández Chadwick, sobrino de Andrés. Nadie es perfecto. Más muy divertido porque Pato Fernández a veces se llama Fernández y se llama Fernández Chadwick. ¿Se han dado cuenta? Como que selecciona el entorno para decir si es Chadwick o no. Como un cálculo, ¿no? Entonces Fernández Chadwick y otros toman la conducción simbólica, comunicacional, estética de la Convención Constitucional, incluso antes que empiece. Ya las primeras semanas ya como que van seteando una manera de vestirse, de estar, ¿verdad? Yo nunca he visto a Pato Fernández bien vestido, por ejemplo. Nunca. Es un tipo que no entiende el código de la estética de la vestimenta laboral, por ejemplo, ponerse un traje, una chaqueta. No, para él es toda una especie de experiencia, un viaje, ¿sí? Después hacer la crónica. Entonces, este grupo que lidera esto, Fernández Chadwick y otros, necesitaban juristas, que siempre son los tontos útiles del baile, siempre. De derecha y de izquierda. Siempre hay abogados para poner una tesis, no, di esto, di lo otro. Y ahí aparece con mucha claridad lo que se denominó en el patio de la convención, porque el patio de la convención era muy importante. La institución Convención 1 se gobernaba desde el patio hacia adentro. Este consejo es de adentro hacia el patio. Eso es más fome. Entonces, cuando llegamos a la convención, este grupo comunicacional muy astuto, ¿verdad?, liderado por Fernández Chadwick, AUPA levanta, sostiene a 4 juristas, o digámosle más humildemente, profesores de Derecho en la Chile o similar. Y son llamados el grupo ABA, que es genial, ¿no? Grupo ABA. Pero claro, no tenían grandes éxitos, no bailaban con gran destreza, pero maquineaban bastante. A la cabeza del grupo ABA, la Amaya Alves, profesora de Derecho Constitucional en Concepción, exalumna de la Católica. Este es el dato que venía a dar yo acá. Discípula de Gonzalo Rojas. Amaya vivía en la residencia de la Araucaria, de la calle Ricardo Lyon. Gonzalo le consiguió el postito ahí. Bueno, Amaya, de familia protestante, se convierte al catolicismo opus acá en Santiago de la mano de Gonzalo, en parte, pero después se da vuelta de nuevo. Y se pone como media jesuítica. Igual de pechoña, pero jesuítica. ¿Ya? Y las izquierdas católicas empiezan a emerger en la convención como el verdadero dogma. Las izquierdas católicas, ojo con esto, ¿eh? Yo sé que hay católicos en el público que están sintiendo un especie de escozor, ¿verdad? Estoy solo empezando. Amaya Alves, una jesuita, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Liberacionistas. Teología de la liberación. Segundo, Gutiérrez, ¿verdad? Comunidades de base cristiana, ¿verdad?, que permitan la superación del capitalismo. ¿Han escuchado esto? Tiene 70 años, ¿verdad? Más cuento, este cuento más viejo que hay en Chile, creo yo.
La segunda letra del grupo ABA, Jaime Baza, con doble S. Su segundo apellido es Mercado, lo que es una gran paradoja. Jaime Baza, Estado. O Jaime Baza, burocracia. Pero no, él se llama Jaime Baza, Mercado, lo que parece casi un Martín Rivas, ¿verdad? Jaime Baza, yo lo conocí hace 21 años, era ayudante, discípulo y seguidor, le llevaba así como Ginspéter a Luxig, él le llevaba los papelitos al gran profesor Óscar Godoy. Porque Baza pertenecía al ala liberal de Renovación Nacional, que se enfrentaba con Jarpa. ¿Se acuerdan ustedes? Quienes tienen más memoria, hay gente muy joven acá que quizás no conoció a Sergio Onofre Jarpa, como Boric, que no lo conoció claramente. Era un guaso ladino Jarpa, un poco intragable, la verdad, muy astuto, que tenía cooptada gran parte de Renovación Nacional. Y había un bloque, Piñera y otros, ¿verdad? Alamán y otros, que como que le competían a Jarpa, o hacían como que le competían a Jarpa. Y Óscar Godoy era como el gran intelectual de este grupo. Y Óscar Godoy es un gran defensor, hasta el día de hoy, sus textos están ahí, del modelo parlamentarista de gobierno. Por ende, Jaime Baza, su ayudante, fanático del parlamentarismo europeo y el gobierno parlamentario. Contra el presidencialismo, ¿se entiende? Entonces tenemos a Maya Alves, líder del grupo ABA, católica de izquierdas, ¿verdad? Bien militante de las causas, pide certificado de procedencia mapuche, se hace mapuche durante la convención de Maya Alves, ilegalmente, está en su derecho, y hay uno para criticarla, ¿verdad? Mujer, profesora de Derecho Constitucional y militante de RD. Entonces era perfecta para que liderara, ¿se entiende? Segundo, Jaime Baza. Tercero, Cristian Viera Álvarez, electo por la democracia cristiana, pero rápidamente pasado al Frente Amplio con su amigo Atria. Cristian Viera estuvo 3 años en el seminario para ser sacerdote y luego descubrió que quería ser profesor de Derecho. En la historia esto se da mucho. Hay muchos docentes jurídicos que han querido ser sacerdote antes. Muchos. Y la cuarta letra del grupo ABA, la A, es un muchacho calvo que vive en Pedro de Valdivia Norte, en una casa de 35.000 UF, según Iván Poduje. Casado con Jimena Fuentes, ¿verdad? Discípulo, esto les va a interesar mucho. Discípulo, ¿ustedes saben quién es el maestro de Atria? Ah, no, por favor, esto es espectacular. El maestro de Fernando Atria se llama Antonio Bascuñán Valdés, más conocido como el Conde de Zapallar. Por ejemplo, Gustavo Alessandri Bascuñán, el actual alcalde de Zapallar, es nieto de don Antonio Bascuñán porque hijo de doña Soledad Bascuñán Rodríguez, ¿verdad? Y don Gustavo Alessandri, y salió ese muchacho. Esto de ser de la élite es terrible, porque uno conoce a todo el mundo. Bueno, y Atria, junto con otros, Lucas Sierra, Pablo Ruiz Tagle, Nicole Neme, Jimena Fuente, una generación de abogados admiran a Antonio Bascuñán Valdés, que increíblemente, y esto les va a parecer increíble, fue el primer decano designado de Pinochet en el año 74. A ver, ¿cómo? Pero explíqueme una cosa, el antipinochetista Atria, el antipinochetista Ruiz Tagle, que han hecho del antipinochetismo su vida, su trayectoria académica, destilan, es como si fuera una profesión ser antipinochetista. Como hay gente que es anticomunista, si los conocen. Anticomunistas, antipinochetistas, hacen la vida de eso, digamos, ¿no? Bueno, estos muchachos admiran al decano designado de Pinochet, un descendiente de oligarcas, el conde de Zapallar, que iba a hacer clase con traje de $3.000 de alpaca. Es el muchacho, el ídolo de Atria. O sea, un oligarca pinochetista arrepentido después, porque se arrepienten los Bascuñán después, ¿verdad?, del pinochetismo. Llega Rosende a la facultad, etcétera, y lavan la imagen, ¿cierto? Pero es lo que es, pues, el designado por Pinochet. Y esa parte no les gustó, pues. ¿Se entiende? Y entonces tenemos a cargo de la Convención Constitucional, señores, para cambiar Chile, para terminar el apocalipsis de violencia en las calles, a Maya Alves, discípula de Gonzalo Rojas, pasa para la izquierda, a Jaime Baza Mercado, ex discípulo de Óscar Godoy, ahora a la izquierda, a Cristian Viera Álvarez, electo por la democracia cristiana, ex sacerdote o cuasi sacerdote, pasaba para la izquierda,
y a Fernando Atria, discípulo de Antonio Bascuñán Valdés. Amaya Alves se hace cargo de la comisión de reglamento, obviamente la campeona, y hacen un reglamento que es una copia. ¿Cómo? El reglamento de la Convención Constitucional es una copia. ¿De qué? De un proyecto de reglamento. ¿Y quién lo había hecho el proyecto de reglamento? Una fundación. ¿Y cómo se llama la fundación? Rumbo Colectivo. ¿Y quién precedía la fundación? Amaya Alves. ¿Y cómo se financiaba la fundación? Con la plata de RD. ¿Qué plata de RD? La que donaba a los diputados. O sea, yo le pagué la campaña a Amaya Alves con mi sueldo de diputado. ¿Se dan cuenta del absurdo? Entonces me veo en la Convención Constitucional, venido arrancado de Jorge Brito y de Florcita Motúa y los Frente Amplistas que no me hablaban. Llego a la convención, Montero decide que yo soy parte de la derecha, entonces me quedo con Chaine y con Arboe, gente súper simpática, súper agradable. Es que vienen paseo en bote con, no sé, con Michael Corleone y con la muchacha de Kill Bill, digamos. O sea, no regresas de ese bote, digamos, ¿no? Entonces quedé solo. Y en esta soledad que me empieza a acceder en la Convención Constitucional, soledad, pues, o sea, estaba solo. O sea, en la política cuando uno queda solo de verdad. De verdad. O sea, quedas solo sentado en el patio, mientras todos los demás tienen una reunión con alguien, tú estás solo sentado en el patio. Y estuve en esa como 3 semanas. De hecho, se burlaban de mí. El hijo del senador Osandón Lira, me gritaba en el patio, más solo que Garín. Un bullying permanente. Ruggero Cosi, en cambio, fue más simpático, bailó la ronda con la izquierda y todo. Entonces, como fui quedando solo, y yo sabía con certeza de que esto era un desastre, desde el día 1, desde que no permitieron cantar el himno nacional, desde que se insultó a los muchachos violinistas, ¿cierto? Empiezo a ver una serie de episodios, ¿cierto? De ocurrencias, de hechos, ¿verdad? Que empecé a mirarlos con otra óptica, es decir, quizá esto no es tanto un drama personal mío, ¿verdad? Y esta oportunidad es la que tengo para hacer un libro de esta locura que se está viviendo. Entonces, en buena parte, este libro es mi terapia durante la Convención Constitucional, durante el día a día, para no morir de soledad como un náufrago en una isla. Y lentamente los hechos fueron imponiendo la necesidad del libro. Cuando ocurre lo de Rojas Bade, es algo tan extraordinario lo de Rojas Bade que tiene que quedar en un libro. Cuando ocurre lo de Concepción, yo fui a Concepción al paseo, y se tiran al agua y todo el asunto, yo dije, esto tiene que quedar en un libro, porque esto no se va a hablar más si no hay un libro. Cuando ocurre lo del 4 de enero, ¿se acuerdan ustedes? 12 horas para elegir una directiva que no es electa finalmente. Cuando Pato Fernández trata de ser electo presidente con los votos de la derecha, ¿se acuerdan, no? Eso fue increíble. O sea, Pato Fernández, que había sido izquierdista durante 6 meses, aparece como Chadwick después, en enero, y dice, UDI, RN, voten por mí. Y votaron por él, ¿ah? Tuvo a 6 votos a ganar. ¿Se habrían imaginado a Pato Fernández de presidente de la convención? Bueno. Entonces ya el segundo semestre, con esta segunda directiva, salen de la escena Elisa Loncón y Jaime Baza, y ya el asunto toma ribetes literarios, a mi entender, muy nítidos, que me sorprendía que nadie más los viera. Que empieza a vivirse algo muy propio de estas experiencias, que es que hay una competencia de realidades. La convención siente que está viviendo una realidad y el entorno de la convención le dice, oye, no, si es por el otro lado. Y toda la convención les dice, no, afuera están equivocados, hay un complot de los medios de comunicación, hay que defender la convención de este asedio, de la derecha, de los grupos económicos y de Tomás Moschati y compañía. Esto se decía. El enemigo de la convención pasó a ser la radio Bio Bio. No le hablaban a la periodista Daniela Ruiz Tagle de la Bio Bio. No le hablaban. Porque la Bio Bio era parte del imperialismo. La radio El Carbón de Lota. Eso es la Bio Bio. Con un señor que se coloca unos suspensores. Oye, qué peligroso.
Entonces, con el reglamento de Amaya Alves, ya promulgado en forma de 5 reglamentos, no hicieron un reglamento, hicieron 5. Consulta indígena, participación popular, el reglamento, un reglamento de ética y una cuestión de comunicaciones. 5 piezas reglamentarias. Dígame en qué cabeza cabe. Mínima comprensión de un entorno. ¿Cómo tener 5 reglamentos conviviendo todos uno con otro? Bueno, se arman las comisiones definitivas. ¿Se acuerdan, no? 7 comisiones definitivas. Y ahora sí, ahora sí. Ahora la cosa se ordena, ¿verdad? Y yo que soy una rata, ese es mi comportamiento político en general, digamos, rumié y rasqué con mi dientecito 5 apoyos de todo el arco político, y me metí a la comisión 1, sistema político. O sea, el gallo que estaba solo en el patio y que le gritaban que estaba solo, fue y juntó los votitos y se metió a la comisión más importante. Y en la comisión más importante, cuando llegó Jaime Baza Mercado, Fernando Atria Lemaitre, Constanza Schoenhout a promover un sistema parlamentario en Chile, perdieron 21-4. Porque el principal argumentador contra ellos fui yo. Y entonces, en ese momento, Fernando Atria, cuando él, que es muy inteligente, se da cuenta de que hay una persona, un guaso melipillano, empeñado en pararlo, sin ambigüedades. Señor Atria, aquí se acabó. Ya se tomó la facultad el 2009 y la rompió, ya rompió el PS, está rompiendo el Frente Amplio, la convención no, aquí no. La reacción del entorno de Atria fue brutal. En la convención, en el mundo académico, en el entorno de los abogados, que es un mundo muy chico. El pelambre en contra mía, los diagnósticos psiquiátricos, la referencia a mi familia, a mi abuela que está muerta hace 20 años, que fue abogada contra la Cora y ganó 60 juicios de gente que le quiere expropiar campo en Melipilla. Durante prácticamente 4 meses, el entorno de Fernando Atria me asedia. Y ustedes comprenderán que yo no soy una persona que va a estar 4 meses aguantando en un asedio un pelápero al día norte. Más encima Pechoño. Más encima discípulo de Bascuñán Valdés. O sea, pongámonos serios, ese Atria. No es un gran jurista ni es Ronald Dworkin. Entonces yo escribo una columna que se hizo muy famosa después, que le puse de nombre El Atriarcado. ¿Escucharon esto, no? Pero esto no se me ocurrió a mí. Si ustedes se meten en el teléfono a Instagram y buscan El Atriarcado, es la cuenta de Atria. Atria se inventó el nombre El Atriarcado. Y sube videos de sus hijas entrevistándolo. Este es el jurista y el intelectual. Y en mi columna, que no hay ningún ataque a Dominem, le digo que su obra es básicamente social cristianismo de izquierdas. Liberacionismo, inspirado, ¿saben en quién finalmente? En Bergoglio. En las encíclicas papales de Bergoglio. Porque en el Vaticano hay un anticapitalista. Entonces, uno empieza a revisar y dice, ¿y dónde se mete Atria? Una vez que le hacemos tapita tapón con su parlamentarismo europeo, y se va frustradísimo, se mete con lo ecoambientalista. Y le inventa un articulado a lo ecoambientalista. ¿Por qué lo ecoambientalista? Piensen esto, ¿por qué? ¿Por qué a una persona doctrinaria de izquierda como es él, liberacionista, le preocupa el discurso ambientalista? Porque hay una encíclica papal de Bergoglio. Laudato Si, una encíclica anticapitalista, que hace suyo el discurso del cambio climático, pero lo lleva al extremo. Y en el fondo le dice, señores católicos del mundo, dejemos de producir capitalistamente porque hay mucho CO2. El Papa, un argentino hincha San Lorenzo. Para quienes son católicos, debe ser bastante descorazonador pasar de Wojtyła, un polaco anticomunista, que es distinto a ser un comunista antipolaco, es ser Stalin. Después de Wojtyła, ustedes se acuerdan que Wojtyła, muy buen político, le dice a Ratzinger, cuando Ratzinger era joven y era como filósofo, y le dice, oye, ármate la Confederación de la Doctrina de la Fe para parar a los liberacionistas sudamericanos. Y Ratzinger emite un documento contra Gutiérrez y los demás, que son los maestros de Bergoglio. Y entonces cuando renuncia Ratzinger al papado, Benedicto, se le está entregando un liberacionista que él había combatido en los 80.
Y la izquierda vaticana se hace del poder en el Vaticano, y la izquierda chilena jesuítica dice, esta es la nuestra, po. Colegio San Ignacio del Bosque, Universidad Alberto Hurtado, jesuitas chilenos repartidos por Chile. Colegio en el sur, colegio en el norte, por algo fueron expulsados de todas las colonias, son políticos. Entonces, cuando ustedes ven el título de este libro, cómo se incendió la convención, es porque hay una referencia histórica en el subtítulo. Porque ahí donde está el patio del Congreso Nacional en Santiago, ese patio hermoso, ¿verdad? Ahora cerrado con rejas hace unos 105 años más o menos, hubo un incendio, el incendio más trágico de la oligarquía chilena. La Iglesia de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, daba a la Cámara de Diputados, porque eran de estas calles francesas del París antiguo, antes que lo rehicieran París, ¿cierto? Que eran callejuelas. Entonces entraba un carruaje solamente. Esa era la callejuela que daba a la Cámara de Diputados por un lado y a la Iglesia de la Compañía por el otro. Se quema la Iglesia de la Compañía en 1863, si no me equivoco. Mueren 2000 mujeres. Claro, por ahí. Y el ferrocarril, que era como el mercurio del momento, titula, ¿no? Mueren chamuscadas 2000 mujeres en la Iglesia de la Compañía, una sobre otra, porque la puerta abría hacia adentro. Y de ahí se funda la compañía de bomberos, ¿verdad? Etc. Entonces yo estaba en la convención, solo, paseaba por ese jardín hermoso, ¿verdad? Están las campanas de la compañía, está la Virgen, ¿verdad? Desolada, pensando en el incendio, con los 4 ángeles abajo. Y mirá a todos estos jesuitas chilenos posmodernos del siglo XXI, digamos. Y digo, bueno, se están chamuscando con la puerta cerrada dentro del Congreso, pues. Y yo no me voy a chamuscar con ellos, ya estoy bien tostadito ya, ¿verdad? Entonces, ya no es Atria, no es Alves, no es Barraza, no es Viera, no es Montero, es la cultura que va tomándose este lugar. Una cultura basada, voy terminando, en 3 elementos centrales. En primer lugar, el resentimiento. La fuerza primordial de las clases medias y las pequeñas burguesías, que luego de los 60 y los 70 dejan el odio de clases. O sea, ya no hay proletario campesino, yagán, peón y dueño del campo, ¿sí? Sino que hay ahora, somos todos con tarjeta de crédito, ¿verdad? Todos podemos ir al distrito del lujo del Parque Arauco y comprarnos un terno de 800 lucas, ¿cierto? No tenemos tarjeta de crédito. Eso en el Chile antiguo no podía hacerse. Resentimiento, entonces. Clave la Convención Constitucional. Segunda clave, el liberacionismo de izquierdas, inspirado desde el Vaticano. Claramente y nítidamente. Recuerden a Bergoglio diciendo, haga el lío, haga el lío. Aquí estamos, pues. Venga a arreglarnos el lío, pues. Fácil pontificar, ¿no? Tercer elemento muy importante, creo yo. La telerrealidad. La telerrealidad. El año 2003 en Chile aparece un fenómeno protagonista de la fama, ¿cierto? Que le empieza a decir a los jóvenes de mi edad, yo estaba en cuarto medio, hay que ser famoso. Hay que ser, lo importante no es estudiar, lo importante no es leer, lo importante no es escribir, lo importante no es ser correcto, lo importante no es ser buena persona, no, es ser famoso. Ser famoso y ser famoso y ser famoso y ser famoso. O sea, de Álvaro Valero para abajo, ¿verdad? Janis Pop, que es de Melipilla, nosotros la conocemos mucho en Melipilla, el fenómeno. Son muchachos que entran en euforias televisivas. ¿De dónde vienen los dirigentes políticos actuales, la mayoría de ellos? De la tele, pues. ¿Y de dónde específicamente? De experiencias de telerrealidad. Entonces, cuando uno llega a la convención desde afuera y la mira hacia adentro, lo que ve son cámaras de televisión. Fundamentalmente. Y personas que quieren ponerse delante de la cámara y ser famosos delante de la cámara. Y entonces se producen estrellatos. Cristina Dorador, el propio Barraza, la segunda presidenta Quintero, Gaspar Domínguez, el propio Baza al principio, ¿no? O sea, fenómenos de fama muy propios de este modelo capitalista, neoliberal, extractivista, expuesto a sangre y fuego por la dictadura cívico-militar, pero que en el fondo les gusta. ¿Vieron a Camila Vallejo en la revista Velvet? Espectacular. Digno de Venice Beach, California, ¿cierto? Bueno, esta relación con la imagen, quiero dejarle esta idea en la cabeza para que la piensen.
en sus meditaciones de Marco Aurelio en las noches. La telerrealidad copó todos los espacios de la sociedad chilena. Volvieron los reality shows, de hecho, a la televisión. Gran Hermano, Canal 13 sale con Tierra Brava a contestar, ¿verdad? Y llevamos 20 años en esto, porque la telerrealidad ya es una forma de vida, una manera de estar. Y los muchachos de mi generación, y los que venían debajo, que también eran muchos en la convención había muchísima gente joven, menor de 30 años, de 35 años, son adictos a estos aparatos. Y están todo el día grabándose, sacándose fotos, están todo el día delante de una cámara. Entonces empezaban en la mañana, 9 de la mañana, conferencia de prensa para atacarse mutuamente, ¿cierto? Entonces llegaba Atria, y ¡guau! Y venía la Tere, ubican a la Tere. Yo la apodé la sultana de Lobarnechea. Bajaba de su castillo así, con la verdad. Entonces había un enfrentamiento todos los días. A las 9 de la mañana empezaba el Frente Amplio, después el Partido Comunista, después venían las republicanas. Rocío, Tere, después la UDI, Catherine Montalegre, y así. Pues, era Marcela Cubillos, ¿verdad? Todo el día sacándose la cresta para hacer una constitución. A las 12 del día, la prensa, como tiene que salir por los reportajes de mitad de tarde, todo en la prensa dando su conferencia. A mitad de tarde iban los periodistas como Mónica Rincón, eufórica en el proceso. Esto yo se lo he dicho a ella. De hecho, yo se lo ofrecí. ¿Quieres ir a votar por mí y ser tú constituyente? Porque estaba más entusiasmada que yo. Po. Ella defendió el proceso, por favor piénsenlo, una periodista supuestamente objetiva, que parecía vocera de los colectivos políticos feministas, porque ella estaba en esa, con los colectivos feministas entre la convención. Tipo 8 de la tarde, se iban a las radios, ¿cierto? Radio Duna, ¿verdad? A conversar con Arturo Fontaine, con el José Shea, ¿verdad? En la radio de Sayé. A ellos no les importa que Sayé sea quien sea Sayé, ¿no? Lo importante es que le dé fama, ¿cierto? Yo jamás voy en medio de Sayé. Que Sayé. Entonces ya a las 10 de la noche estaba en el Estado Nacional con ese brillante periodista que es Matías del Río, ¿verdad? Pregunta aguda. En las noches los que no iban a la tele hacían sus live por Instagram, cada cual con 100, 200 personas siguiéndolo. Los fines de semana, nuevamente el Estado Nacional con el señor del Río y en el canal 13 de Max Luxic. Atria y Politzer de voceros oficiales. Recuerden ustedes que Max Luxic los colocó en canal 13 durante 3 años seguidos a Patti Politzer y a Fernando Atria. Todos los días y todos los fines de semana. Con ese gran periodista incisivo que Iván Valenzuela, ¿cierto? Entonces los muchachos se acostumbraron a estar todo el día en pantalla, ¿me comprenden? Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana, ya sea en un teléfono, en una prensa regional, en TVN, con la Mónica Rincón, con el del Río, con el Valenzuela, con la no sé quién, con la no sé cuánto. O sea, políticos que están todo el día en pantalla. Bueno, ¿y cuándo trabajan? ¿Cuándo leen? ¿Cuándo van a hacer la constitución estos gallos? Entonces el resultado de la Convención 1 es una juguera que uno tiene que meter. El resentimiento que habita en nuestra sociedad, horroroso. La aspiracionalidad de nuestras clases medias, donde yo me incluyo, que somos trepadores, arribistas, voraces, ¿verdad? O sea, Cata Pérez es la mejor presentación de eso, una muchacha que mancha toda su carrera política y toda su inteligencia por su voracidad. Y entonces el escenario final, que estamos ahora, estos muchachos de la convención, los que tienen más poder comunicacional, están hace ya, yo diría, un mes y medio, en una campaña comunicacional para desprestigiar a este consejo primero, segundo, para establecer el voto en contra, tercero, y esto es lo fundamental, comparar el reality show 1 con esta experiencia y decir, los jesuitas tuvieron a Atria, el Opus tuvo a Silva. Esta convención tuvo a Marinovich, la otra tiene a la señora del Partido Comunista que hace esta conferencia todos los días. Una convención tuvo Pikachu, la otra tuvo, no sé, Fomedad y Trajes Grises. Entonces están en esa equivalencia, ¿sí? ¿Para qué? Obviamente, para limpiar a la Convención 1 de su elemento antidemocrático y poco dialógico. Una intolerancia horrorosa. Cierro con mi experiencia personal para dar paso a las preguntas. Yo sufrí 14 episodios de funa, escrache o bullying. La piñata fue lo más visible, pero hubo otros episodios. Leían mi nombre afuera en conferencia de prensa. Este es el vendido, este es el vendido. Me asediaban en el entorno del patio.
no podíamos ingresar a las reuniones, en fin. Hoy día ustedes van para allá, vayan por turistas por último, y van a encontrar al Team Patriota del señor Pancho Malo acosando a Silva, Barrera y compañía, y uno no les puede dar la mano, porque él en su pequeña mente de Pancho Malo dice, entonces si Garín le da la mano a Silva y conversan como personas educadas, son lo mismo. Esos elementos que están en la izquierda, lista del pueblo, movimientos sociales radicalizados, Team Patriota por el otro lado y esas retóricas, han hecho imposible el diálogo. Imposible. Imposible. Y nos vamos a quedar, lamentablemente pienso yo, sin constitución. Cierro con esta idea, por favor piensen en un país ordenado, supuestamente, ¿ya? De unas élites realmente bochornosamente exageradas en el éxito del país, ¿verdad? Con palacetes de universidades en la precordillera, ¿verdad? Asemejándose a guetos culturales insólitos. Ese país, digamos, del éxito, se queda con una constitución moribunda que redactó el Peta Fernández en 2018, convención rechazada 2022, texto de los expertos 2023, texto del Consejo Constitucional 2023 diciembre. 4 borradores rechazados o perdidos y una constitución moribunda cuyo quórum de reforma es 4/7. A ver, ¿cómo? Con el 56% de la Cámara de Diputados y el Senado puedo expropiar lo que quiera. Entonces, si ustedes tuvieran 100 millones de dólares para invertir, gracias. Si ustedes tuvieran 100 millones de dólares de invertir y ven un país en el tercer mundo, donde hubo un estallido social, donde quisimos hacer una constitución, y la constitución es por 4/7, y te pueden expropiar por 4/7 en el Congreso, y si vas a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tienes que negociar con Catalina Pérez, con Pamela Giles, con Gonzalo Vinter, con Mike Torsini, con Diego Ibáñez, con Chalper. Si ustedes fueran inversionistas extranjeros, ¿pondrían plata en Chile? Obvio que no, ¿verdad? De hecho, quizás la estamos sacando, ¿verdad? Ahí está Miami. Llegó Messi a Miami ahora. Entonces el dólar está luca, pues. ¿Por qué el dólar está luca? ¿Porque jamás invadió Israel? No. Porque el país tiene condiciones internas, donde cualquier inversionista extranjero va a mirar la situación constitucional y va a decir, aquí no tiene sentido invertir. Y les voy a decir algo para terminar y para quizá compensar el diagnóstico que le he hecho. Esto no se arregla con otro presidente. No se pasa en ese rollo. Ustedes le pasan el país a José Antonio Kast, a Evelyn Matei, a Rodolfo Carter, a Carola Toá, quien sea, y el resultado, mi impresión es que va a ser más o menos el mismo. Que aquí hay un asunto estructural, de convivencia cívica. Porque hasta donde yo entiendo, los políticos chilenos no estamos en los WhatsApp de los condominios, ¿verdad? ¿Ustedes han visto cómo se insultan los chilenos en los condominios en los WhatsApp? Ya, pues la convención fue lo mismo. ¿Por qué iba a ser distinto? ¿Ustedes han visto cómo se insultan los niños en los colegios tradicionales del Instituto Nacional y tiran bombas y cosas? ¿Por qué iba a ser distinta la convención? ¿Ustedes han visto cómo conviven los políticos de la Cámara de Diputados a combos, denuncias, empujones, que tú dijiste, que tú no dijiste, que hay que desaforar, que la cuestión? ¿Por qué iba a ser distinta la convención? La sociedad chilena tiene un problema estructural que al no verlo, al no asumirlo, generó esta convención, derivó este derrape constitucional y hoy día, lamentablemente pienso yo, vamos camino a quedarnos sin constitución. Yo trato de ser una persona lo más responsable posible. Este libro es el testimonio de eso. Y ya estoy pensando el fracaso 2. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a Renato. Por respeto al programa de la Feria de los Buenos Libros, no habrá tiempo para preguntas, pero creo que valía la pena escuchar a este gran invitado. Muchas gracias, Renato, por acompañarnos. Y a nombre de Foro Republicano, te tenemos un pequeño presente. Muchas gracias. Una foto de Atria. Un fuerte aplauso y a comprar el libro y a leerlo. El fracaso a la espera del fracaso 2, entonces. Ojalá. Depende de Silva. Gracias a todos ustedes.